Ya, muy buenas tardes, jóvenes. Por favor, alguien que me confirme si existe la comunicación. Sí, doctor. Ya, muchas gracias. Bueno, empezamos con lo que es el tema siguiente de la materia de prostodoncias de movible. Y el tema siguiente para el primer parcial es la valoración y el diagnóstico del desdentado parcial, ¿no? Este es un tema muy importante porque son los diferentes tipos de acciones que van a realizar ustedes como odontólogos antes de entregar o elaborar el aparato protésico en el paciente. Hablamos de un desdentado parcial. Un momentito, por favor. ¿Ya? Entonces hablamos de un desdentado parcial esencialmente, donde tenemos que ver la conducta, la filosofía y los conceptos que vamos a utilizar nosotros para poder realizar o empezar con el tratamiento en el campo de la odontología, ¿no? Entonces, hablamos de este tipo de pacientes que son los pacientes parcialmente desdentamos, y cuando un paciente viene a nuestra consulta odontológica, esta es la imagen que normalmente se ve en ellos. Existen diferentes patologías que pueden observarse en la cavidad bucal. Patologías como, por ejemplo, la presencia de caries, hablamos de la presencia de periodontitis, hablamos de la alteración del biofilm bacteriano, presencia de restos radiculares, ¿no? Que van a presentar nuestros pacientes. ¿No? Un momentito, por favor. Ya, continuamos entonces. Entonces habíamos dicho que la primera imagen que nosotros observamos en nuestro paciente es que debemos catalogar, debemos identificar todas las patologías que pueda presentar nuestro paciente. Normalmente el paciente que vamos a ver va a presentar este tipo de alteraciones, ¿no? O patologías, va a presentar, eh, va a presentar caries, va a presentar el biofil bacteriano alterado, se podría decir, que debemos tener nosotros bien en cuenta en el momento de realizar algún tipo de aparatología e instalar en cavidad bucal, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de un paciente que es desdentado parcial, ¿cuál es la disciplina que se encarga de reemplazar las piezas dentarias? La disciplina que se encarga de reemplazar esas piezas dentarias, pues va a ser la prostodoncia removible, ¿no? La prostodoncia removible, por un concepto más moderno, hablamos que es una disciplina que va a tratar el diagnóstico, el pronóstico y el plan de tratamiento que se va a realizar en este tipo de pacientes. Además de que nosotros debemos preservar y conservar la funcionabilidad de la cavidad bucal de nuestros pacientes, ¿no? Hablando de funcionabilidad en la cavidad bucal de nuestros pacientes, pues nosotros hablamos normalmente de arco reducido. ¿Qué significa el arco reducido? Hablando en relación al enfilado de las piezas dentarias. Hoy en día hablamos de arco reducido. ¿A qué se refiere el arco reducido? El arco reducido se refiere a que normalmente cuando ya se hace o se realiza un aparato protésico, ya no se enfilan los terceros molares. Los terceros molares en un aparato protésico son piezas dentarias que son imprescindibles, ya no se los necesita. Pero da la casualidad ahora que ya tampoco se llegaría a enfilar ni los segundos molares, solamente hasta el primer molar. Esta forma de enfilado y acrilizado de las prótesis, ya en este caso totales o parciales, se denomina arco reducido, ¿no? La idea es que no pierda la funcionabilidad del aparato protésico. Existen en algunas instancias, instituciones todavía, que solamente enfilan las piezas dentarias solamente hasta los premolares.
pero lo ideal es enfilar solamente hasta el primer molar. No es necesario enfilar el segundo molar, mucho menos el tercer molar, para poder entregar el aparato protésico a nuestros pacientes, ¿no? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de cuáles son las funciones más importantes que debemos recuperar en nuestro paciente por medio de la realización del aparato protésico, nosotros desde el punto de vista prostodóntico hablamos de que la principal función va a ser, o sea, la principal cualidad que debemos recuperar en el paciente es la funcionabilidad, ¿no? Es la funcionabilidad y no tanto la estética. Pero resulta que en los pacientes lo más importante para ellos a veces es la estética más que la función. Muchos pacientes pueden llevar una vida de lo más normal posible cuando pues están sin piezas dentarias, pueden comer comida licuada, puré de papas, pero no les interesa mucho la funcionabilidad de la cavidad bucal. Más vienen a la consulta odontológica por la estética, a veces incluso por el medio social en el cual se encuentran rodeados, donde a veces el hijo se les casa, algún familiar, y ellos no quieren estar sin con la dentadura completa, ¿no? Entonces, para los pacientes normalmente la principal función que ellos quieren recuperar es la estética, pero desde un punto de vista prostodóntico, la función que le debemos devolver a nuestros pacientes es la funcionabilidad. Con eso me refiero a que pueda utilizar durante la masticación, a que pueda desenvolverse muy bien en el proceso de la formación del bolo alimenticio, porque ayuda bastante a la trituración de los alimentos en estos pacientes, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos de las prótesis? Las prótesis tienen estos objetivos principalmente, ¿no? A ver un momentito, esta imagen me incomoda, no sé qué tiene. Bueno, no desaparece. Ya, entonces hablamos de los objetivos de las prótesis. Los objetivos de las prótesis en sí, que debemos devolverles nosotros a nuestros pacientes, es la funcionabilidad, que sea funcional un aparato protésico. No sirve de nada a veces tener una prótesis que no tenga el objetivo para el cual ha sido elaborada, que es que ayude a la masticación y a la formación del bolo alimenticio y que mantenga en un equilibrio biológico la cavidad bucal. La estética, que tiene que verse bien el paciente, la salud. El hecho de no tener piezas dentarias en cavidad bucal repercute en la parte digestiva por medio de la formación de diferentes patologías que son producto de una mala masticación. El confort tiene que ser una prótesis que sea aceptada por los pacientes, ¿no? El tratamiento prostodóntico del desdentado parcial. Nosotros debemos tomar una decisión rápida acerca de qué tipo de tratamiento, de qué tipo de aparato protésico le vamos a realizar a los pacientes, ¿no? Existen tres tipos de prótesis: las prótesis removibles, la prótesis fija y la prótesis sobre implantes o prótesis implanto asistidas, ¿no? ¿Qué es la prótesis removible? Cuando nosotros hablamos de prótesis removible, la prótesis removible es una prótesis parcial removible que tanto el operador como el paciente se puede retirar. Esta prótesis parcial removible va a ser aquella que va a estar apoyada sobre un terreno protésico. ¿Qué significa el terreno protésico? El terreno protésico va a ser aquella que va a tener relación entre la prótesis y las estructuras de la cavidad bucal. Ese es el terreno protésico. En el caso del maxilar superior, ¿cuál es el terreno protésico o el terreno protético? El terreno protético en el maxilar superior viene a ser la bóveda palatina, ¿no? La mucosa de la bóveda palatina, los rebordes alveolares que están desdentados, ¿no? Y también las piezas dentarias que son las piezas remanentes.
Es ahí donde se va a ir a apoyar el aparato protésico. El aparato protésico en sí va a tener estrecha relación con el teseno protésico. En el maxilar inferior, el teseno protético va a estar, va a ser el flanco vestibular, el flanco lingual, los bordes desdentados, ¿no? Y las piezas dentarias remanentes. Ahora bien, ¿qué es la prótesis fija? La prótesis fija, obviamente, tiene diferencia con la prótesis removible. La prótesis fija necesita dos pilares, los cuales tienen que ser preparadas adecuadamente. Y la prótesis fija es una prótesis que no la puedes retirar, obviamente, el paciente, sino solamente el odontólogo, ¿no? Solamente el odontólogo. Existen algunas ventajas y desventajas en relación a lo que es la prótesis fija y la prótesis removible. Por ejemplo, la prótesis fija le va a dar mayor seguridad al paciente, mayor confort, ¿cierto? La prótesis fija se higieniza como si fuera como si fueran piezas naturales dentro de la cavidad bucal. También la prótesis fija no le va a dar esa sensación que le da la prótesis removible de mutilación de la pieza dentaria o de tener una pieza mutilada o no tener esa pieza dentaria. Porque si se darán cuenta, cuando retiramos un aparato protésico parcial que haya abarcado la parte anterior más, es como si recordáramos todo el tiempo que no tenemos una pieza dentaria, pero la prótesis fija le da seguridad y confort al paciente, que son esas las ventajas que va a tener la prótesis fija en relación a la prótesis removible. Otra de las ventajas, otra de las ventajas que pueda tener la prótesis fija es que, como les decía, se puede higienizar como si fueran piezas naturales. Las ventajas que tiene las prótesis parciales removibles es que pueden abarcar zonas como las desdentaciones posteriores de los pacientes donde no encuentre un pilar posterior, ¿no? Cosa que la prótesis fija no lo hace. Por ejemplo, la prótesis fija siempre tiene que tener dos pilares en lo posible, ¿no? Pero cuando tenemos pacientes en los cuales la desdentación es posterior o en la parte o de las piezas posteriores y no hay un pilar en la parte posterior o son de bordes donde se ha perdido uno, dos o tres dientes de una brecha larga, no se puede realizar una prótesis fija, pero sí se puede realizar una prótesis que sea removible, ¿no? Y además de la ventaja de la prótesis removible es que va a abarcar, si es que falta alguna pieza en la parte anterior o falta algún premolar, la prótesis removible va a llegar hasta esos sectores. Va a reemplazar la totalidad de las piezas dentarias que estén ausentes en nuestro paciente, cosa que no lo hace la prótesis fija. La prótesis fija normalmente, algunos pacientes solamente vienen por estética, ¿no es cierto? Y no ven la funcionalidad que debería tener un aparato protésico. Por ejemplo, cuando un paciente viene con una desdentación anterior, pero tiene desdentación posterior, muchas veces a nuestros pacientes solamente les interesa la parte anterior, la estética, y se quieren realizar un puente, y no ven la funcionalidad de las piezas posteriores. En ese caso, la indicación de una PPR es la ideal, ¿no? Que va a reemplazar las piezas anteriores y va a reemplazar las piezas posteriores, ¿no? Ahora bien, existe también otro problema o otras características que debe cumplir las prótesis fijas. La prótesis fija, por ejemplo, en el sector anterior, puede reemplazar dos piezas, hablando de los incisivos centrales, puedes reemplazar incluso hasta cuatro piezas. Las prótesis fijas, prótesis fija, hablando en la parte anterior de la cavidad bucal. Pero más allá de cuatro piezas, no está indicado la utilización o la elaboración de una prótesis fija en un paciente. Todo tiene su explicación. Una prótesis fija debe tener buen soporte, debe tener buenos pilares. ¿Por qué se denomina puente? Porque prácticamente una prótesis fija o un puente es similar a un puente, como por ejemplo el puente de las Américas, los puentes trillizos,
donde debe cumplir una característica. La característica es que los pilares que soportan el puente deben tener la suficiente resistencia para poder soportar, en este caso, el póntico o las piezas dentarias faltantes. En el caso de las piezas anteriores, les decía, una prótesis fija puede reemplazar tranquilamente los incisivos centrales, los incisivos laterales y apoyarse con los detenedores del puente en los caninos, ¿no? En ambos caninos. ¿Por qué? Nosotros diríamos, pero son cuatro dientes que se van a reemplazar en contra de dos. Da la casualidad de que los caninos tienen una característica en la parte radicular, la cual es que tienen una raíz, la raíz más larga de la cavidad bucal. Por lo tanto, compensa la falta de las piezas dentarias. Porque existe una ley, que la van a conocer ustedes, que es la ley de Ante, que dice que la sumatoria del espacio periodontal de las piezas pilares, hablando en este caso de los caninos, debe ser igual o mayor a la sumatoria del espacio periodontal de las piezas a reemplazar. Eso, en pocas palabras, nos dice que se debe utilizar piezas que tengan suficiente longitud radicular para que pueda soportar toda la carga oclusal que se va a aplicar sobre el puente. Si en este caso no existieran los caninos, estos dos caninos, trataríamos de abarcar 6 piezas dentarias. Eso es bueno, pero es bueno para el odontólogo porque el odontólogo es el que va a cobrar más, pero es muy malo para el paciente. En el caso de que no existiesen estos dos caninos, tendría que tallar en los premolares, en los dos primeros premolares. Pero resulta que los primeros premolares en la cavidad bucal tienen raíces pequeñas y no van a soportar toda la carga oclusal que va a recibir el puente durante la masticación. Y a la larga el pronóstico es la pérdida de las piezas pilares que van a soportar el puente. En ese caso, cuando ya no hay piezas como los caninos que están indicados para hacer puentes, pues se toma la opción de realizar una prótesis parcial removible, que como les decía, va a abarcar todos los sectores que están desdentados o todos los sectores edéntulos de la cavidad bucal, ¿no? Entonces, está más indicado una prótesis parcial removible cuando existe mayor cantidad de sectores o mayor cantidad de espacios desdentados o edéntulos. No así la prótesis fija, como les explicaba, porque para realizar una prótesis fija se debe cumplir diferentes tipos de requisitos para poder realizar. Como por ejemplo en el gráfico de abajo pueden ver, aquí tenemos esto todavía del diente, ¿no? Pero, a ver, a manera de que tengan conocimiento, este gráfico no me había fijado, pero tiene un zesto radicular acá, ¿no es cierto? Cuando ustedes tengan un paciente que venga para prótesis fija o para prótesis removible, este zesto radicular se puede quedar, aunque no crean, en cavidad bucal y realizar sobre este elemento prótesis fija o prótesis removible, siempre y cuando no perjudique en la instalación de la prótesis fija o de la prótesis removible. ¿Por qué se puede quedar y por qué y con qué características se puede quedar esa pieza? Se puede quedar este resto de pieza dentaria siempre y cuando tenga un tratamiento endodóntico y en la parte radicular o en toda la longitud de la raíz no tenga ningún tipo de infección. Es mejor que se quede, ¿por qué? Porque la presencia de esta raíz va a evitar que se reabsorba el reborde óseo, ¿no? Se dan cuenta que cuando una pieza se pierde, ese sector del reborde se va reabsorbiendo con el tiempo, una reabsorción fisiológica. Pero si tenemos un resto que está correctamente endodonciado y no tiene ningún tipo de infección en toda la longitud de la parte radicular, esa pieza se puede quedar. Nos va a ayudar a que se evite la reabsorción de ese sector, la reabsorción del reborde de ese sector, ¿no? Entonces, en este caso, siempre y cuando se tenga esas condiciones, este resto radicular se puede utilizar.
Pero cuando tiene, por ejemplo, la parte de la desdentación también en la parte posterior, hablamos de que en este caso estaría indicado una prótesis parcial removible, porque como les decía, va a abarcar todo este sector, la parte anterior que está desdentada y la parte posterior. Esto para darle la funcionabilidad que necesita necesariamente todas las prótesis que vamos a elaborar nosotros, ¿no? Hay algunas características también que debemos seguir observando en los pacientes. Hablamos de las inclinaciones de las piezas dentarias. Hay piezas dentarias que están muy inclinadas, ¿no? Las piezas que van a funcionar en el caso de la prótesis fija están muy inclinadas y para realizar una prótesis fija, como pueden ver el gráfico, perdón, como pueden ver el gráfico, es que se necesita que tenga cierto paralelismo para que el puente pueda ingresar sin ningún problema y pueda ser cementado. Pero si estas piezas tienen una inclinación, hablando de su parte radicular, pues y forzamos con el tallado, vamos a traumatizar las piezas dentarias. Vamos a traumatizar el periodonto y por lo tanto vamos a llegar a movilizar la pieza dentaria y posteriormente esa pieza dentaria se va a perder. Pero no sucede lo mismo cuando queremos utilizar una prótesis parcial removible. La prótesis parcial removible se puede adaptar sin mucho problema en prótesis que tienen relativa inclinación, ¿no? Los retenedores se adaptan en ese tipo de prótesis, no necesariamente tallándola como se necesita en las prótesis fijas, ¿no? Entonces, hablamos de que prótesis fija necesita que las piezas dentarias tengan su cierto grado de paralelismo, que sean rectas. Pero en prótesis removible no es tanto así. No es necesario tallar la pieza dentaria, sino que más bien los detenedores de una PPR, una prótesis parcial removible, se adaptan a la inclinación de la pieza dentaria, siempre y cuando la pieza dentaria no sea muy exagerada en su inclinación, ¿no? Hay otra característica también que debemos observar. Esta imagen me tiene cansado. Ya mismo seguiremos. Hay otra característica que debemos observar también en las prótesis fijas. Es que cuando nosotros vamos a realizar una prótesis fija, no debería existir una reabsorción de la parte del hueso y de la encía en el sector donde se va a realizar la prótesis fija. ¿Ven? Cuando este sector de la encía, cuando este sector de la encía, no sé si pueden ver, este sector de la encía se reabsorbe más y nosotros necesitamos instalar un puente, un puente con una pieza dentaria que esté a la misma altura del cuello dentario de la pieza vecina, ¿no ven? Pero si en este sector existe una reabsorción mayor, va a haber un espacio entre el diente y el reborde. Ese espacio no debe ser completado por un diente. Imagínense realizar o construir un diente más alto que el otro para tapar ese espacio, pues va a ser horrible, estéticamente se va a ver muy mal. En prótesis fija no es muy fácil tratar de remediar ese problema, esa separación que puede existir, esa reabsorción que puede existir de esa pieza, de esa parte del reborde alveolar, ¿no? Pero sí, en cambio, en una PPD, sí se puede aumentar acrílico en ese sector de manera que disimule o se apoye en la mucosa que se ha reabsorbido y la estética va a ser mucho mejor que la de una prótesis fija, ¿no? Hay que tomar bien en cuenta eso. Ahora hablamos de las prótesis implanto asistidas. Estas prótesis implanto asistidas, por ejemplo, se las indica en aquellos pacientes en las cuales ya no existe la posibilidad de realizar una prótesis total, por ejemplo. Ya no tiene ese reborde adecuado para realizar una prótesis total y que tengas retención, porque el paciente lo que busca es retención,
busca seguridad. Entonces, la opción que se toma es realizar la instalación de estos pernos, que están hechas a base de titanio, los cuales pueden soportar una estructura dentaria, una sobreestructura dentaria, ¿no? Si hablamos en el caso de prostodoncias removible, se puede realizar un número determinado de implantes en el reborde que es relativamente plano, para que sobre los implantes se pueda realizar un aparato protésico y a manera de brochet, es el término que se utiliza, se adapta a los tornillos de titanio y le van a dar la retención y la estabilidad necesaria para la utilización de la prótesis en estos pacientes, ¿no? Ahora bien, hablamos de los diferentes tipos. Si tomamos si tomamos la decisión de hacer una prótesis parcial removible, existen diferentes tipos de prótesis parcial removible. Por ejemplo, las prótesis simplificadas. ¿Qué significa o cuáles son las prótesis simplificadas? Se denomina prótesis simplificada aquellas prótesis donde están constituidas básicamente por acrílico y los detenedores están hechas de acero inoxidable o alambre de media caña. La prótesis estándar o convencional es aquella que está hecho dentro de su estructura o dentro de la estructura de la prótesis está hecha de metal. Y las prótesis de precisión o anclaje de precisión son prótesis que también se denominan ataches, en los cuales se van a ir a anclar en la pieza dentaria, en la cual va a tener un receptor para poder unir la pieza dentaria con el aparato protésico. Esta es una prótesis simplificada. La prótesis simplificada por concepto les decía que está formada básicamente por acrílico, ¿no? Y va a estar elaborada los detenedores por un alambre que va a ser alambre inoxidable, alambre de media caña, ¿es cierto? Las prótesis que son convencionales son prótesis que en su estructura tienen la parte metálica, que va a ser de cromo cobalto o cromo níquel, ¿no? Y las prótesis de precisión, en este gráfico no se ve bien, las prótesis de precisión es que en la pieza pilar se va a elaborar una especie de receptor, se podría decir, en el cual va a ir a sentar la prótesis y la prótesis le va a dar esa seguridad, esa unión entre la pieza pilar y la prótesis para que tenga mejor retención y estabilidad la pieza dentaria, ¿no? Ahora bien, antes de realizar los tratamientos en el campo de la odontología, se deben realizar tratamientos accesorios, ¿no? ¿Qué significa tratamientos accesorios, no? Estamos hablando en este tema de todo lo que tienen que hacer antes de empezar con el primer paso en la elaboración de una prótesis parcial removible, ¿no? Se deben realizar tratamientos accesorios. ¿Qué incluyen los tratamientos accesorios? Hay que eliminar todas las disfunciones de la cavidad bucal. Disfunciones provocadas por la presencia de caries, disfunciones provocadas por la presencia de piezas que necesitan endodoncia, piezas que necesitan operatoria, piezas que necesitan periodoncia. En pocas palabras, hay que dejar en un equilibrio biológico y funcional la cavidad bucal, ¿no? Esos son los tratamientos accesorios que se deben realizar, porque no se puede realizar una prótesis parcial removible en una pieza dentaria, en una cavidad bucal, en la cual tenga una pieza dentaria que tenga caries, o que tenga pérdida de la estructura coronaria, o que tenga la presencia de cálculos dentarios en las piezas dentarias. No, se debe realizar esos tratamientos accesorios y dejar en un equilibrio biológico y funcional la cavidad bucal para así elaborar el aparato protésico en estos pacientes, ¿no? Esos tratamientos accesorios. Los tratamientos específicos se refieren a qué tratamientos podemos realizar nosotros en estos pacientes, pero específicos ya en la materia, cuando ya está terminados los tratamientos accesorios.
Existen, si se dan cuenta ustedes, yo sé que lo saben, existen algunas piezas dentarias. Si ven el gráfico superior derecho, existen algunas piezas dentarias que este sector de la curvatura, a veces de las piezas, es muy pronunciado, ¿no? Es muy pronunciado. Y obviamente una prótesis esquelética de metal o cromo cobalto no va a ingresar de manera adecuada, ¿no? Porque ustedes saben que las prótesis, que son las PPRs metálicas, son rígidas, no se pueden doblar ni modificar como las prótesis que están hechas con alambre de media caña. Las prótesis hechas de cromo cobalto, cromo níquel, no se pueden manipular. Tal vez una vez o dos veces, a lo mucho se puede tratar de modificar o doblar, pero más allá se fractura el retenedor. Entonces, los tratamientos específicos para evitar esa situación es de desgastar los sectores donde sean muy retentivos los dientes, que van a ser pilar y donde van a estar apoyados las prótesis parciales removibles. No sé si me dejo entender. Hay que desgastar este sector, hay que retocar, ¿no? No tampoco llegar y desgastar, llegar hasta la dentina y más allá. No, hay que evaluar si esa pieza dentaria hasta qué punto se puede desgastar. Pero normalmente se puede hacer un buen desgaste de una buena cantidad porque las personas de la tercera edad ya no tienen mucha sensibilidad en la pieza dentaria. ¿Y eso es por qué? Porque la cámara pulpar se ha retraído. Entonces, se puede hacer un desgaste más o menos considerable, pero no llegando a afectar la sensibilidad de la pieza dentaria. Entonces, se realiza esos tratamientos que van a ser específicos para poder modificar la morfología de una pieza dentaria y que no afecte durante la instalación del aparato protésico en nuestros pacientes. Acá, como pueden ver el gráfico, debe ser relativamente paralelo, se podría decir, para que ingrese y salga de manera fácil, se podría decir, el aparato protésico. Tampoco podemos desgastar, cuidado con esa palabra desgastar, dejarlo muy paralelo, no. Eso también va en contra de lo que va a ser la retención del aparato protésico, ¿no? Porque él tiene características de elaboración de los detenedores. Ustedes saben que debe llegar al ecuador de la pieza dentaria, esas situaciones, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que no se debe realizar un desgaste tan exagerado. Ahora, ¿cuáles son los efectos que puede causar la PPR? ¿Cuáles son los efectos que causa la PPR? La PPR causa un efecto terapéutico, un efecto dañino potencial también y un efecto socioeconómico. Hablamos del efecto terapéutico que se va a subdividir en efecto primario y en efecto secundario. El efecto primario o rehabilitador, dice. El efecto terapéutico primario o rehabilitador, ¿a qué se refiere? Se refiere a qué es lo que vamos a rehabilitar con la instalación de un aparato protésico en la cavidad bucal del paciente. Bueno, pues vamos a rehabilitar ¿qué? La funcionabilidad, vamos a rehabilitar la fonación, vamos a ayudar en el proceso de masticación y vamos a ayudar en la estética de, de nuestros pacientes, ¿no? También existe el efecto terapéutico, que es el efecto terapéutico secundario o profiláctico. Este efecto terapéutico secundario consiste en dejar en un equilibrio biológico. O sea, ¿qué significa equilibrio biológico? Significa que debemos dejar la cavidad bucal en propiedades, no, en condiciones adecuadas, de manera que puedan coadyuvar a la salud general del paciente, ¿no? Por medio de la rehabilitación de la cavidad bucal, ¿no? Entonces, el efecto terapéutico se divide en primario y en secundario, y el secundario consiste en dejar en un equilibrio biológico adecuado para el sistema estomatognático y así tener una salud adecuada, se podría decir, del estado general del paciente. El efecto dañino potencial y el efecto socioeconómico. Lo que les decía, ¿no? El efecto terapéutico que va a ser rehabilitador, primario rehabilitador y secundario profiláctico. El efecto dañino potencial. El hecho de tener una prótesis parcial removible en la cavidad bucal
pues también causa daño a la cavidad bucal, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del efecto ecológico bucal acerca de la flora bacteriana o el biofilm bacteriano, es que el hecho de tener una prótesis sobrepuesta en las estructuras de la cavidad bucal o en el terreno protésico, el cual habíamos mencionado, es que va a provocar la mayor acumulación de placa bacteriana, ¿no? Solamente el hecho de tener una estructura ajena a la cavidad bucal, que va a ser la PPR, va a conllevar y va a coadyuvar a la mayor acumulación del biofilm bacteriano o la placa bacteriana. Va a haber un daño ecológico, un daño en la cavidad bucal desde ese punto de vista. ¿Cómo daña el terreno protético una prótesis parcial removible? Ya habíamos dicho que el terreno protésico es el sector donde va a ir a apoyar la prótesis, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros agarramos una prótesis y le instalamos en la cavidad bucal, tenemos que analizar dónde está apoyado esa prótesis. Uno, ya les había dicho que va a estar apoyado en la pieza dentaria remanente, la pieza dentaria sobrante, si quieren decirlo así. Uno, y lo otro va a estar apoyado en la mucosa. Si hablamos del maxilar superior, la placa va a estar apoyado en el paladar y va a estar apoyado en el reborde edéntulo. ¿Cómo va a afectar, cómo va a dañar ese sector la utilización de una prótesis? Puede causar algún tipo de traumatismo, puede llegar a traumatizar ese sector mediante la utilización de una prótesis, especialmente de una prótesis mal diseñada, una prótesis mal elaborada, ¿no? También puede afectar o puede ser dañino potencial en relación al bruxismo, porque si es que va a haber alteraciones en el ATM por una mala elaboración referida a la relación intermaxilar con la prótesis, va a haber un daño de afectación relacionado al bruxismo, porque va a haber afectación en la parte del ATM, ¿no? Bueno, si termina el tiempo, jóvenes, la próxima clase vamos a continuar, por favor. ¿Ya? Entonces va a haber una afectación en lo que es en el bruxismo, que ustedes saben que es el rechinamiento inconsciente de los dientes, cuando va a haber una mala elaboración. Ustedes van a ver en la clínica que se debe tomar muy bien la relación intermaxilar, la relación entre la prótesis parcial removible y las piezas que estén en el antagonista para una buena oclusión. O sea, si no hay esa buena oclusión, va a afectar la ATM y por medio de afectación del ATM va a repercutir tal vez en la patología del bruxismo en los pacientes. La parte sensorial también afecta.